Dile que está al lado, tienes que pasar la prueba. Porque si no te van a seguir probando. Y lo triste, hermano, es que te siguen probando con la misma situación, pero con otros escenarios. Pero el fondo es el mismo. Entonces tú dices, oye, tú te consigues, oye, estoy siendo probado. Y resulta que siento que eso ya lo he vivido. He sido otras veces pasado por allí. Pero es que Dios dice, todavía no estás listo porque no abordaste cuando te pasó la primera vez ese fruto de la fe que produce paciencia. ¿Verdad? La fe es un fruto y la paciencia también. Pero las dos trabajan juntas cuando se trata de una prueba. Dice, más tengan la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales y sin que os falte cosa alguna. Fíjese, ¿cuál es la meta del Señor? Que cuando nos pasas por la prueba, según Santiago, Él espera que esa prueba te lleve a ser perfeccionado. Amén. Y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, que usted terminó esa prueba en esa área que ya usted fue pasada. Usted pasó con 20 y ya usted no vuelve a vivir porque la pasó. Diferentes, somos muy, muy diferentes. Porque tal vez su prueba no es la misma que la mía. Dios prueba de acuerdo a la necesidad que tú estés viviendo. Y Él dice, aprovecha. A veces Dios hasta aprovecha el dolor y dice, te voy a pasar, te voy a ayudar a que madures en el área espiritual. Y que tu fe se engrandezca, se convierta en una fe sólida. Y dice, por ejemplo, dice aquí cuando dice con sumo gozo. No es que ¿quién se goza, hermano, cuando está pasando por una prueba? Literalmente, físicamente, no nos ven gozosos. Pero sin embargo, la palabra dice, es el gozo. No es el gozo de brincar y de decir, estoy en prueba. No. Es el gozo de tu intimidad con el Señor. La certeza, la convicción de que tú vas a pasar esa condición o esa situación que estás viviendo. Tú la vas a pasar. Pero ¿qué pasa? El gozo es que la confianza del Señor está en tu corazón. Eso te produce como esa alegría internamente que dice, Dios está conmigo. Amén. Dios me va a ayudar. No me voy a quedar en el aparato, como digan algunos, ¿verdad? Voy a pasar hacia el otro lado. Porque la idea es que tú pases hacia el otro lado. Romanos 8, 28, 29 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, a estos también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. O sea, en estas pruebas que pasamos, Dios lo que pretende es que usted cada día se parezca más a Jesús. Amén. Porque está Él perfeccionando lo que ya ha iniciado en su vida. Y el Señor necesita pasarnos por la prueba, porque la prueba te va a llevar a un crecimiento. Entonces empezamos nosotros a decir, hay momentos que nosotros decimos, bueno, y decimos así, todo me sale mal. Cuando usted está expresando así, que todo le sale mal, yo digo, periodo de prueba. Yo lo he vivido, hermanos, y sé de qué le hablo. Cuando pasamos por situaciones, decimos, todo me sale mal. Y hay una pregunta, y le decimos, Señor, ¿por qué estás probándome? ¿Por qué esta prueba? Y empezamos a decirle a Dios. Pero hoy Dios quiere cambiar tu perspectiva y te dice, no estás solo en una prueba, estás dentro de un proceso y la prueba es el escenario, pero el proceso es la obra completa que Dios está haciendo en ti. Amén. Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Bueno, mire la característica de la prueba. La prueba es momentánea. Muchas veces es intensa. ¿Por qué? Porque Él quiere sacar lo que hay en ti. Muchas veces le decimos a Dios, Señor, te queremos servir,
Pero Dios quiere sacar si realmente en tu corazón está el querer servir. Y te pasa por una pequeña prueba sobre eso. Amén. Y dice, el proceso es progresivo, es distinto. Es profundo, te cambia desde adentro. O sea, el proceso tiene que ver con una transformación interna. Que Dios quiere formar tu carácter definitivamente. Son aquellas pruebas, porque son también pruebas, pero son consecutivas, son como seguidas. Y entonces tú dices, pasa el tiempo y parece que salgo de una y me meto en otra. ¿Cuántas han dicho así muchas veces? Paso de una cosa y ahora tengo otra. Porque pasas esta, la resuelves, pero Dios dice, quiero que continúes resolviendo porque todavía no estás listo. Amén. Entonces Dios te quiere ayudar, porque es como dice una ilustración como cuando se habla del oro. Dice, para saber si es verdadero, se mete al fuego. Eso se llama prueba. Pero no solo se prueba, se purifica. El purificar se llama proceso. Entonces cuando estás en un proceso, Dios te quiere purificar. Como el oro. Aprovecha las dos cosas. Amén. Lo purifica, ¿verdad? Porque quiere sacar lo mejor de ti. Y la purificación es como más fuerte, porque tiene que sacar todas las escorias, todas las cosas que no le sirven al oro, lo van sacando, lo van purificando, lo van perfeccionando, ¿sí o no? Hasta convertir en la joya que lo quieren convertir. Y eso para llevar un tablón de oro, para llevarlo, que lo saquen de la mina, eso está sucio, ¿sí o no? Y lo meten en el horno y pasa largo tiempo allí. ¿Para qué? Para purificarlo. Porque luego lo van a sacar a la venta, ¿verdad? Lo van a promover. Nosotros Dios nos pasa como el fuego. No es para destruirnos, es para quitar lo que ya nos sirve en nosotros. Amén. Para eso son los procesos. Los procesos, hermano, a veces pasan también cuando la persona es promovido a un ministerio. Dios te hace pasar un proceso. Yo lo viví y mire, y usted me dirá, ¿cuánto tiempo? La prueba dice que es más corta, porque la prueba es algo que Dios quiere descubrir qué es lo que hay en tu corazón y lo quiere hacer ya, y te pasa una prueba, una situación, una circunstancia en medio de un dolor, un proceso matrimonial, un proceso financiero, lo que sea, lo que te esté afectando, y Dios dice, considera que eso que estás viviendo, Él puede aprovecharlo para hacer que tú alcances madurez espiritual. El asunto no es dejarse raspar, amén. No dejarse raspar la prueba. ¿Cuántos están dispuestos a no dejarse raspar la prueba? Porque si usted en el proceso se va a raspar, los procesos, por eso que los procesos, hermanos, son duraderos. Porque los procesos no terminan, Dios no le da tiempo de límite, el límite lo pones tú. Porque a veces estamos siendo procesados y no estamos entendiendo que estamos siendo procesados. Y como no estamos entendiendo, puede durar hasta 1 año y 2 años ese proceso. Y después dice, ¿cómo es que yo no entendí eso? Por eso es que Dios no te lo quitaba, porque no habías pasado esas pruebas. Porque el proceso es un conjunto de pruebas que tiene como finalidad la transformación del hombre y de la mujer de Dios. Amén. Transformarte, eso significa que de ahí sale una nueva persona, porque has sido quebrantado, amén. Has sido tratado profundamente como el oro, y Dios te ha hecho ver que tienes que ser diferente, porque dice, yo lo que voy a sacar del horno tiene que ser algo muy, pero muy diferente. Entonces vemos cuando el Señor nos habla en la idea de como una prueba, te digo que es que lo que habla Daniel 3, ¿verdad? Es una historia larga donde habla de que había un rey llamado Nabucodonosor y era rey de Babilonia, y dice que los judíos habían sido sitiados, quitados de su tierra y llevados a Babilonia, pero como estilo esclavo. Y en Babilonia estaba un rey llamado Nabucodonosor que dice que hizo una estatua gigante y que ellos adoraban a otros dioses, pero los judíos no adoraban a esos dioses.
ni tampoco él hizo una estatua y él pretendía, dice que era una estatua gigante, y él pretendía que los judíos también se inclinaran. Y le llegó eso a oídos del rey Nabucodonosor y le dice, mira, porque habían 3 amigos, los amigos de Daniel, ¿cuántos se acuerdan de él? Mesach, Sadrach y Abednego, ¿verdad? Esos 3 eran amigos de Daniel y ellos estaban sirviendo en el palacio, pero en el área de administración. Y entonces ellos veían, la gente, desde Babilonia, veían que los judíos no se inclinaban y estos que estaban dentro del palacio trabajando con el rey tampoco se inclinaban. Y le digo, ¿qué les parece, rey? Le dice uno de ellos, uno de sus pertenecientes a su gobierno. ¿Qué le parece, rey? Los judíos no se inclinan a ninguno de los dioses y tampoco se quieren inclinar a la estatua que tú hiciste para que te adoraran. Ellos dicen que no, porque ellos tienen otro Dios. Entonces los que están aquí trabajando tampoco quieren adorarle. Entonces el rey llama a capítulo a Mesach, Sadrach y Abednego y le dice que por qué no quieren obedecer. Y ellos le dicen, no le vamos a obedecer porque no nos vamos a inclinar a otros dioses que no sea el Dios Jehová de los ejércitos. A ese es el que nosotros adoramos, no hay otra forma, no los vamos a doblegar. Entonces el que no se doblegaba iba al horno de fuego. Y él dijo, no importa, de igual Dios nos va a salvar. Y si no lo salvan, igualito le vamos a servir. No nos vamos a doblegar ante otros dioses. ¿Usted no cree que Daniel estaba viviendo una etapa difícil? Daniel no, los amigos de Daniel, Mesach, Sadrach y Abednego, estaban viviendo ellos 3 una etapa complicada y difícil, porque había una amenaza de muerte, si no se arrodillaban ante los dioses de Babilonia y ante la estatua de aquel rey. Entonces ellos tenían una lucha interna y había un problema allí de idolatría de esa gente, que sabemos que Dios es celoso, que Dios no quiere nada con la idolatría. Dios nos cela a nosotros, amén. Y Él declara que nuestro Dios será Jehová de los ejércitos, amén. Entonces eso era lo que tenía estos jóvenes en el corazón. Y como fue dicho, fueron al horno de fuego. Ahí lo metieron. Y dice que el rey mandó a calentar el horno 7 veces más de lo que calienta normal. Y dice que cuando ellos se acercaron, los que llevaban, los guardias que llevaban a los jóvenes para meterlo en el horno, aquellos guardias cayeron del impacto del fuego que había, cayeron tirados en el piso, muertecitos, hermano. Y ya ellos lo lanzaron con su ropa y todo. Entonces ellos están ahí girando a esa velocidad. Pero el rey se fija que dentro de esa velocidad hay un cuarto hombre. Eso me llena de emoción cuando dice que hay un cuarto hombre. La palabra dice allí que era el ángel de Jehová. Yo digo que era Jesucristo que estaba allí con ellos. Amén. Estaba con ellos. Y dice, ¿acaso no metimos 3? ¿Cómo? Es que hay 4. Yo veo 4. Mire, lo han sacado a esos 3 jóvenes. La ropa no se le quemó. Y dice la palabra, usted puede leer esa historia, ni un pelo se le quemó. Ni siquiera olían a humo. Tremendo. Y eso fue impactante para aquellos babilónicos. Y ellos dijeron, no puede ser que este Dios sea más verdadero que el que nosotros tenemos. ¿Qué estaba probando Daniel en estos jóvenes? La obediencia. A ver si ellos están dispuestos a obedecer a Dios o obedecer a aquellos, porque la presión de la intimidación los podía llevar a ellos a decir que no. Como los jóvenes hoy cuando están presionados en la universidad, en la escuela, en el colegio, que dicen, les da pena decir que son cristianos. Porque están presionados.
Porque si usted dice que es cristiano, usted no pertenece al círculo de los populares, ¿sí o no? Y también viven una vida de presión, por eso es que los jóvenes se copian mucho de otros. Y es como una cadenita. Van esos TikTok, ¿cuántos jóvenes no se han quitado la vida porque uno se lo quitó? Uno se quitó la vida y la otra es como un espíritu que los maneja todos, una copia, que quieren seguir algo que ni siquiera es verdadero y es real. Donde deberían estar como Timoteo, ¿verdad? Llevando la palabra. Darse a conocer de que somos de Cristo y decir que somos de Cristo con orgullo, porque no hay cosa más grande que servirle a Dios, amén. No hay cosa más grandiosa que servirle a Dios. Y cuando Dios está en la prueba, quiere decir, hermano, que cuando Dios te pasa a ti por la prueba, no estás solo, está Él contigo. Ese es el detalle. En el mundo la gente pasa pruebas porque sí las pasa, pero a veces pasan pruebas para que ellos se acerquen a Dios. Porque el Señor dice, acérquense a mí y yo me acercaré a vosotros. Entonces hay personas que han venido a los pies de Cristo porque en medio del dolor sintieron consuelo con Dios. Pero ellos a veces no saben que, a veces en una prueba, pero no saben el significado de lo que es una prueba. Entonces a veces están en prueba y Dios los mueve a que busquen a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Pero cuando nosotros estamos aquí entendemos que nosotros no estamos solos, que en medio de la prueba va a estar siempre el Señor con nosotros, va a estar el Espíritu Santo guiándote, ayudándote, amén, porque entonces vas siendo transformado por el poder de Jesucristo, amén. Dios usa la prueba como herramienta del proceso. Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dios no desperdicia nada, hermano. Dile que hasta al lado, Dios no desperdicia nada. Él aprovecha tu dolor, aprovecha tu lágrima, aprovecha tu lucha. Dios lo aprovecha todo. Entonces pasamos por una situación difícil, pero Dios está allí contigo, amén. En medio del dolor, Dios está aprovechando eso. Ay, me está procesando. Pero es que no lo supero, tienes que seguir orando, tienes que seguir buscando. No te puedes apartar de Dios, tienes que permanecer luchando en tu situación. Estás llorando, pero buscando a Dios, amén. Estás luchando, pero buscando a Dios. Entonces, cuando Dios ve esa actitud, porque la prueba, hermano, no es, hay gente que en medio de la prueba se va al mundo. Pues la prueba no es para que la gente se vaya al mundo. La prueba es para fortalecerte, para que Dios ver qué hay en tu corazón. Si es la parte económica, Dios te dice, quiero saber si en realidad el dinero no es tu Dios. ¿Pasa eso, sí o no? Quiero saber si eso no es tu Dios. Pasas pruebas en la profesión, quiero saber si la profesión no es tu Dios. Entonces, Dios aprovecha todas esas cositas, problemitas que pueden surgir en los trabajos. Pero Dios lo aprovecha, ¿para qué? Para saber qué hay en tu corazón. Si es el tiempo donde tú más te pegas a Dios o es el tiempo donde más te alejas de Dios. Entonces, la parte de lo que es la prueba es para saber qué hay en tu corazón. Pero lo bueno, hermano, que la prueba es corta. El problema está cuando estamos siendo procesados. Entonces sabemos que Dios aprovecha todas esas condiciones y situaciones, como el dolor, la lágrima y la lucha. Pero tenemos a José. José podemos agarrarlo como ejemplo de un proceso, porque José fue traicionado por sus hermanos, ¿sí o no? Dice que después fue vendido como esclavo y después fue acusado injustamente. Un proceso, hermano, que él llegó de 17 años y dice que ese proceso duraría como alrededor de 13 años, más o menos, porque desde ahí, desde la cárcel, mira, hermano, es algo insólito, ¿verdad? Es vendido por los hermanos, ¿verdad? Luego
se lo vende a un señor, a un guardia, a un capitán llamado Potifar. Y el Potifar lo hace como el dueño, el señor de la casa después de él. O sea que él salía y sabía que la casa la dejaba en buenas manos. Y José se hacía cargo. Pero hermano, como el diablo es astuto, el diablo se antojó de que la mujer se antojara de José. Y ahí es donde empezó, ¿verdad?, la situación de José. Todo iba bien, amén. José dijo, bueno, me vendieron, pero aquí estoy bien, estoy en una casa, estoy de gerente, tengo un sueldo, buen trato. ¿Qué más puedo pedir de Dios? Pero la mujer se enamoró intensamente de José. Y dice que un día estaba la casa, para hacer la historia corta, ¿verdad? Un día estaba la casa, no estaban los trabajadores, era un día de trabajador más o menos, como decir 1 de mayo. Todos se fueron a pasear, ¿verdad? Y que el que estaba trabajando le dieron ese día libre. Pero José, como era el segundo y no estaba el dueño, él tenía que quedarse cuidando la casa. Y se quedó allí, que estaba esperando a José, no se imaginaba. Siempre la mujer le echaba como los perros, pero él la evadía siempre. Pero ese día esa mujer le saltó como una tigre, hermano. Le saltó tanto que le quitó hasta la ropa. Y él se la dejó quitar. Porque dice la palabra que la ropa le quedó en la mano. Pues en medio de ese escenario, la mujer le guarda la ropa, porque él huyó desnudo, hermano, por esos bosques. Pero ¿hizo bien o no hizo bien? Hizo bien. Porque él dijo, ¿cómo yo le voy a hacer tan mal a este hombre que me ha hecho tanto bien? ¿Y cómo voy a traicionar yo a mi Dios, que lo ha dado todo por mí? Amén. Eso hace un hombre y una mujer de Dios. Decir, no voy a traicionar a Dios, voy a seguir con el Señor a pesar de las circunstancias. Amén. Que las pruebas no te saquen del propósito de Dios, que las pruebas más bien te acerquen a Dios en el nombre de Jesús. Amén. Te acerquen. Estás viviendo pruebas, aguanta, soporta, vas a seguir y vas a lograr pasar al otro nivel. Así que permanece, no te desanime, sigue buscando a Dios. En medio de las pruebas, lo que nos resta es buscar a Dios. Y prueba puede ser enfermedad, puede ser financiero, puede ser problema de pareja, lo que sea. Si Dios está, lo vas a lograr. Amén, dile que está al lado, lo vas a lograr. Así que no te desanimes, recuerda que es una prueba. Y recuerda que es un proceso. ¿Se le hizo largo o no se le hizo largo a José el proceso? Sí, hermano, bueno, 13 años. Más o menos duraría en la cárcel, yo calculo como de 2 a 3 años. Y con el Potifar, unos 10 años. Otros dicen que los 13 años estuvo ahí entre la cárcel y a que Potifar, no sabemos, no lo dicen exactamente. Pero lo cierto es que a los 30 años, después que fue a la cárcel, allá se le presenta un panadero y un copero que habían sido encarcelados. Y ellos soñaron un sueño, ¿verdad?, donde relataban que, o le causaba a ellos preocupación. Y ellos un día José fue tan eficiente que en la cárcel lo hicieron como guardia de los presos. Estaba allí vigilando a los presos, ayudándolo en cualquier cosa. Y un día dice que José va a la cárcel, al encerramiento donde están ellos, les dice, los veo tristes, ¿qué les pasa? Y ellos le dicen, no, es que soñamos y no tenemos quien nos pueda decir qué significa ese sueño. Entonces dice que allí José vino y él le contó el sueño y Dios le dio la sabiduría a José para poder descifrar aquel sueño. Y le dijo al copero, tú te van a promover nuevamente a tu cargo. Y le dijo al panadero, a ti, porque el panadero veía que llevaba una cesta aquí arriba y unos panes, pero venían unos pájaros y se lo estaban comiendo. Entonces él le dice, a ti te van a llevar a la horca. Y tal y cual, como lo habían dicho, pasó. A los días lo sacan a ellos, a uno para que siga siendo la mano derecha del rey y al otro para que fuera a la muerte. Pero ¿sabes lo que le dijo a ellos?
Cuando estén con ellos, cuando estén con el rey, por favor acuérdense que yo estuve aquí y que yo los ayudé a salir de aquí. Le dice José, pues, porque le revelé ese sueño y ese sueño era sinónimo de que ustedes iban a salir libres. Y los alenté, por favor, acuérdense de mí. ¿Saben qué se acordaron? No se acordaron. Pasaron 2 años, hermano, y José olvidado en la cárcel. Y José no estaba enojado con Dios, no estaba desanimado. Él siguió haciendo su trabajo. Ahí donde consiste lo que Santiago nos habla, estar confiado en el gozo, en medio de las pruebas. ¿Usted cree que estar preso sería fácil? No, yo lo veo muy difícil. Pero en medio de esa situación, él estaba buscando a Dios y estaba con Dios. Él no estaba solo. Él sentía a Dios en medio de su proceso. Y él sabía que Dios le había mostrado a él sueños, cómo él iba a hacer cosas grandes en su vida. Él sabía que Dios lo iba a levantar como alguien grande. Y dice, claro, ya Dios dice, ya se pasaron ese tiempo que tú tuviste en la cárcel. Sean 7 años, 10 años, pasaste ahí o 2 años, ya te vamos a sacar, dice Dios. Ya es hora, ya pasaste tu prueba, ya pasaste tu proceso, te vamos a sacar de esa situación, vas a seguir avanzando, así que hoy voy a hacer algo extraordinario. Puso al rey a soñar un sueño. El rey puso, no un sueño, 2 sueños, porque dice que soñó uno y se despertó luego y volvió a soñar. Pero todo estaba basado en el mismo sueño, se dice José. Entonces el copero se recuerda porque el rey soñó y no había nadie que se los podía descifrar qué significaba ese sueño. ¿Recuerdan aquellos sueños de las 7 vacas gordas y las 7 vacas robustas? Y dice que las flacas se comían a las robustas, ¿verdad? Y luego soñó de las espigas, que las más menuditas se comían a las más grandes. Y era un sueño muy, muy raro porque los más fuertes se comían a los más débiles. Los más débiles se comían a los más fuertes. Entonces era algo como muy complicado, muy enredado. Y no había nadie. Le decían, nadie te puede descifrar ese sueño. Pero el copero se acordó. Se acordó Dios, amén, diga, se acordó Dios. Dios se va a acordar de ti, amén, y va a resolver tu vida, amén. Y va a resolver todo lo que tiene que resolver en tu vida. Te va a levantar, te va a ayudar, te va a sostener y te va a hacer andar, amén. Porque Dios está contigo. Se acordó Dios de José. Diga, Dios se acuerda de mí. Lo que hay es que aguantar el proceso, amén. Y Dios se va a acordar. Y se acordó, hermano. Y vino José direccionado por el Espíritu Santo, le descifró todo aquel sueño que significaban 7 años de hambre o 7 años de escasez y 7 años de abundancia. Y él estaba dándole allí las ideas cómo podría ser. Entonces, al final, hermano, le dice, tú vas a ser esa persona que va a direccionar eso. Después de mí, que soy el rey, tú vas a ser el más grande. El gobernador de Egipto, hermano, lo sacó Dios para cosas grandes, pero dentro de Dios siempre hay un propósito. Amén. Hay un propósito, porque a veces Dios usa gente que a veces nosotros miramos a la gente que nos hace daño y decimos, le agarramos idea a la gente, ¿sí o no? Pero no es la gente. Es que Dios usa a esa gente para promoverte a ti, porque así le pasó a José. Entonces, en el tiempo, él se hizo gobernador de aquel lugar y hizo lo que el sueño le había dictado el rey. Cuando hubo el tiempo, los 7 años de abundancia, guardó suficiente en el granero, suficiente alimento para que cuando vinieran los 7 años de sequía, los 7 años de hambre. Y no solamente guardó para Egipto solamente, sino para todas las naciones las que estaban cerca y aún las que estaban un poquito más lejos. Entonces pasó la hambre y luego vino una hambruna donde Jacob y los hijos tuvieron también que emigrar hacia Egipto, a ir a comprar comida. Y cuando los hermanos de José ven que el que le está vendiendo la comida, descubren que es José. El que ellos le habían dicho al papá que había muerto,
pero no estaba muerto, estaba vivo, estaba dentro del propósito de Dios. A veces la gente cree que te van a hacer daño, pero Dios dice que los usa porque eso que ellos están haciendo va a venir para el bienestar de tu vida. ¿Se dan de cuenta? Entonces esos 7 años allí, llevando comida para esa gente que no tenía, y luego regresa a aquella familia de Jacob, que era la misma familia de José. Y ya dicen que ya Dios trata con José, trata con los hermanos, y los hermanos quieren, o José quiere que la familia completa se mude a Egipto. Ahí por eso que voy a pedir, ahí llegaron 70 personas en esa temporada, se llegaron allí a Egipto, a vivir allí, que el faraón le dio un lugar llamado Gosén, y ahí ellos vivieron todo ese tiempo. Y entonces lo que me llama la atención, que los hermanos, cuando murió Jacob, ellos pensaban que José se iba a vengar de ellos. Y José le dijo: no se preocupen, hermano, que lo que ustedes me hicieron a mí, Dios lo retomó y lo tornó a bien. Amén. A veces una persona tú ves que te está haciendo daño y en realidad lo está haciendo. Pero eso que te están haciendo, Dios lo va a volver a bien. Amén. Entonces por eso dice que para usted como cristiano, todas las cosas le ayudan a bien. En medio de la prueba te va a ayudar a bien. En medio del proceso, el proceso te va a ayudar a bien. Amén. Entonces vemos allí a un José de la cárcel al palacio. Es como una receta, hermano, ¿verdad? El proceso es como una receta. Por ejemplo, los ingredientes: la sal, el aceite, ¿verdad? Y la harina. Si usted come la harina cruda sola, no es muy factible, ¿sí o no? No te va a agradar mucho. Si te vas a ver el aceite, tampoco. Pero si tú los mezclas, la harina, el aceite, ¿verdad? Y todas esas cosas mezcladas te van a saber bien. Amén. Un ingrediente solo quizás no te sabe muy bien, pero un ingrediente bien preparado, cuando mezclan la harina, el aceite, eso se llama proceso. Eso juntos es un proceso, pero que luego ese proceso, el resultado va a ser bueno, ¿sí o no? Entonces, podríamos decir que Dios es el chef de tu vida. Amén. Esas cosas que tú que estás viviendo, que no las ves, que te están pasando o que no las estás pasando bien por la condición, pero dice que esas cosas Dios las va a beneficiar a bien. El proceso tiene como meta formar a Cristo en ti, Romanos 8:29, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios no está enfocado solo en bendecirte, sino enfocado en formarte. Y a veces tenemos la idea de que Dios solamente nos va a bendecir y que si Dios no nos bendice, no es Dios. No, Dios, tú vienes a los pies de Cristo, Él te va a formar. Amén. Porque recordando lo que dice también Jeremías, que Dios es el alfarero y tú y yo el barro somos, y el barro, el alfarero le da la forma que quiere, ¿sí o no? Pero para que le dé esa forma de una tinaja hermosa, tiene que pasar por una rueda, ¿verdad? Que podríamos decir que esa rueda es la prueba. Hasta girarla, y cuando se la sigue girando, hermano, porque usted no pasó la prueba, dice, hay que formarlo, dice Dios, porque lo quiero transformar. Y te deja girando en la rueda. Y dice, está vacía. No, esa no es la que quiero, la vuelves a baratar. Ese proceso, hermano, ¿es duro o no es duro? Claro, porque te están haciendo pasar varias veces por una prueba, pero eso se llama proceso. Entonces, eso va girando allí hasta darle forma a esa rueda. Entonces tú tienes que decirle a Dios, fórmame, Señor. Ya sé que me está formando, sigue formando. ¿Qué voy a hacer? Buscar tu rostro hasta pasar la prueba. Amén. Buscar el rostro de Dios hasta pasar el proceso. Entonces no, lo que tú vives, no lo vives
en vano. Dios está en control. Dios está en control de tu vida. Amén. Lucas 62 habla de Pedro, ¿verdad? Y dice uno de estos versículos: entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que saliendo fuera lloró amargamente. Cuando Pedro iba a negar a Jesús, Jesús se lo dijo con anticipación. Y cuando pasó, él recordó lo que Jesús le dijo. Porque ¿qué hizo él en medio de la situación que estaba viviendo Jesús? Negó a Jesús. A veces, en medio de la prueba, usted reniega de Dios. No puede renegar de Dios. Usted tiene que saber que usted es un material que tiene que ser tratado. Amén. Tratado para ser formado y transformado por el poder de Dios. Cuando Pedro niega a Jesús, es la prueba. Cuando lloró, Dios lo quebrantó. Eso se llama quebrantamiento. Y fue restaurado cuando el proceso. Porque luego él predicó con poder a grandes multitudes. Dice que predicó a una multitud que en la primera prédica aceptaron a Jesucristo 3,000 personas. En la segunda 5,000. O sea que la restauración valió la pena. Amén. El quebrantamiento valió la pena. El proceso valió la pena. Porque Pedro no quería fallarle a Jesús, pero le falló. Porque Dios luego le dijo a Pedro, Dios no termina con Pedro en su caída. No le dijo, estás derrumbado, te voy a dejar. Sino le dijo, ahora que tú estás derrumbado, ahora comienzo yo. Amén. A veces nosotros queremos ayudar a Dios, pero Dios te dice que cuando estés en el piso, Él te dice, yo te voy a levantar. Porque eso significa que tú captaste la idea que había sido procesado, pero que al momento no lo habías visto así. Y por eso a veces la gente desobedece y dice, ay no, Dios no está ahí. No, Dios está en el proceso. Y cuando estés tirado en el piso que dices, Señor, ya no aguanto más, no sé qué vas a hacer conmigo, qué vas a hacer con mi vida, qué vas a hacer con esta situación o condición. Yo dice, ahora sí yo sé qué voy a hacer. Ahora sí te voy a levantar porque estás quebrantado. Amén. En la quebrantación consiste en la humildad. Si usted humilde, Señor, me quebranto, haz tú como tú quieras. Porque al fin y al cabo tú eres el alfarero, barro yo soy. ¿Sí o no? Entonces Dios nos va a quebrantar, sí, pero no nos va a dejar en el piso. ¿Dejó acaso Dios a Pedro en el piso? No, lo levantó. ¿Y qué salió de él? Cosas mejores, amén. Porque no era el mismo Pedro, era un Pedro que tenía osadía, libertad para hablarle a la gente, para predicarle a multitudes grandes, porque Dios tenía un propósito con su llamado. Cuando Dios tiene llamado contigo, créame que no te va a dejar en paz. Te caerás y te levantarás. Amén. Porque Dios, ese es el propósito que tiene para ti. Entonces no digas que estás solo en medio de la prueba, porque jamás vas a estar solo. Dios está contigo. Entonces cuando estamos en el piso, Dios dice, déjame terminar, Pedro, porque lo voy a terminar. Voy a perfeccionar lo que inicié contigo. Lo voy a perfeccionar. Entonces Dios te dice esa misma palabra. Te voy a perfeccionar. Lo que estás viviendo va a obrar para bien. Amén. Es como el que va a un gimnasio. El dolor. El ejercicio le produce dolor. Eso se llama prueba. La constancia diaria se llama proceso. Porque ¿cómo cuesta, hermano, acostumbrarse a eso? Créeme que lo estoy viviendo y no me he acostumbrado todavía. Es duro esos ejercicios todos los días. Yo pienso y repienso para ir a hacer ejercicio. Digo, esto no es lo mío. Yo le digo a mí, esto no es lo mío. Yo creo que yo voy a hacer otra cosa. Y ella me dice, mami, sí es lo tuyo. Tienes que seguir. Porque no es fácil, hermano. Porque es eso, el proceso. Porque eso después de hacer ejercicio muchas veces causa malestar en el cuerpo, dolor. Entonces, pero que después que tú haces ejercicio, ¿cuál va a ser el resultado? Te vas a convertir en un hombre o una mujer fuerte, amén. Entonces Dios quiere crear en ti músculos espirituales.
Amén. Dios quiere crear en ti esos músculos espirituales. ¿Que estás viviendo proceso? Sí. ¿Que estás viviendo prueba? Sí. Si es una prueba, hermano, es fácil, porque si es una, la vas a pasar rápido. Pero si Dios está, que quiere algo, entregarte algo divino a ti, un propósito divino a ti, te va a pasar por un proceso. Y un proceso, Él aprovecha de limpiar todas las escorias de nuestro corazón. Derriba orgullo, falta de perdón, todas esas cosas locas que a veces tenemos en nuestro corazón, porque Dios quiere enrumbar un corazón perfecto al corazón de Dios. Amén. Entonces la prueba no es para derribarte. También está el otro término que habla de la tentación, ¿verdad? Dios terminará lo que empezó. Habla en Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. No abandones hasta que no veas los resultados. Dios no deja procesos a medio, Dios lo termina. Nosotros somos los que queremos huir del proceso, pero Dios no quiere que huyas del proceso. Él quiere que en medio del dolor lo veas como ese proceso. Es glorioso cuando Dios está. La prueba incomoda, pero el proceso te transforma. Amén. La prueba incomoda, el proceso te transforma. Entonces, no te enfoques solo en lo que está pasando. Confía en lo que Dios está haciendo en tu vida. Amén. Y Dios te dice, no renuncie. Amén. No retrocedas. No te rindas. Amén. La idea es que no te puedes rendir porque vas a ver el final. Porque el final no es lo que estás viendo. Ese no es el final. Ese es parte del proceso, porque Dios va a hacer una obra perfecta al corazón de Él para ti. Amén. Entonces Dios se va a glorificar. La prueba es el fuego, pero el proceso es el propósito. Diga, la prueba es el fuego, pero el proceso es el propósito. Dios no te está rompiendo, te está moldeando. Siente que te está rompiendo o no te está rompiendo, te está moldeando. Si estás en el proceso es porque Dios no ha terminado contigo aún. El dolor es temporal, pero el propósito es eterno. Amén. Así lo creemos. Amén. Cuando estamos en la prueba, Dios está con nosotros. Amén.